Gracias por guiarnos en este tiempo de alabanza, Marcos. Gracias a Paula con los niños. Y la verdad es que en conjunto vemos lo importante que es la salvación. La salvación que Dios nos muestra. La salvación que la gente necesita entender. Pero hay algo que es fundamental. Y tiene que ver con el arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era muy sencillo, ¿verdad? Arrepentíos. Y Apostoló siempre diciendo lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No tenía mucha oratoria. Arrepentíos. El cambio es necesario para la salvación. Me gustaría leer este texto que en realidad lo que comparte el apóstol Pedro. Estamos meditando en la predicación, en la enseñanza, en este discurso que da el apóstol Pedro cuando aquel inválido o discapacitado, antes se decía mucho lo inválido, ¿verdad? Que lo de inválido queda mal porque la persona sigue siendo válida, pero está discapacitada porque tiene un miembro afectado, está lisiado, y es sanado por el poder de Dios para estar en la presencia de Dios, y ocurre algo tremendo. Y esto da pie a una explicación de lo que es la salvación en Cristo. Que no es simplemente la sanidad de un miembro, sino la sanidad de una vida para tener por la eternidad esa salvación que nadie le puede quitar cuando estamos en Cristo. Así que este texto dice así, a partir del versículo 17 hasta el 26 del capítulo 3 donde estamos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, estamos viendo, aquí hay dos aspectos principales en este capítulo 3 donde estamos meditando. Uno tiene que ver con el poder de Dios y otro tiene que ver con el arrepentimiento. Queremos que haya poder de Dios en nuestras vidas. Queremos sentir el poder de Dios en medio de nosotros. Queremos que Dios cambie en nosotros aquellas cosas que son necesarias. Queremos revertir lo que es malo en nosotros por cosas buenas. No queremos ser pobres, queremos ser ricos, queremos ser felices, queremos tener lo mejor. Y Dios ha venido para darnos lo mejor, que Él sabe que es lo mejor. Pero hay una parte fundamental. Dios tiene poder para darnos aquello que nos va a satisfacer, a traer plenitud, pero es necesario que haya cambio en nuestras vidas. Dios no nos va a dar nada si no hay una disposición de cambio. ¿Recordáis? Me venía ahora a la mente la escena de Noé con el arca. ¿Dios qué quería hacer por medio del arca? Salvar. Quería salvar. Pero ¿a quién podía salvar? A los que estaban dispuestos a cambiar, a obedecerle, a entrar en el arca, a hacer aquello a pesar de que supusiera trabajo,
aunque no les gustase, aunque se rieran, aunque otros los dejasen atrás, aunque no entendieran, pero Dios estaba dando aquello que era necesario a aquellas vidas. Queremos el poder de Dios, pero querer el poder de Dios supone ese cambio en nosotros, un cambio constante, un sujetarnos a Él día a día. El arrepentimiento es una de las palabras más destacadas en la Biblia. Aparece constantemente y a veces a nosotros se nos olvida o le damos un significado que no es exactamente, quizás porque hemos usado tanto la palabra que ya la asumimos de una manera un poco sin darle el valor que tiene. Yo recuerdo un día, estaba en la playa tomando el sol. Normalmente en la playa se va a tomar el sol, a dar un poquito, algunos van a otras cosas también, pero bueno, yo estaba ahí tomando el sol. La gente estaba ahí en sus hamacas, unos bañándose, un día estupendo, y de pronto pasa uno con un megáfono por la playa. ¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! Como Juan el Bautista. Por medio de la playa. ¡Arrepentíos, arrepentíos de la forma de vivir en la que... ¿Os imagináis la gente que estaba allí? Habría estropearnos el día. Es que eso de arrepentirse, ¿eso qué es? ¿Me estás diciendo que soy mala persona? Ahora que estoy tan a gusto, ¿me estás diciendo que me arrepienta? ¿Pero de qué tengo que arrepentirme? El significado del arrepentimiento, yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. ¿Qué es arrepentirse? Algunos dicen que es un cambio de 360 grados. No, pues volver al mismo lugar. Va al mismo lugar. Es decir, que no sería, porque 360 grados es volver otra vez al mismo sitio. Pero es que muchos hacen eso. Es que para muchos es un cambio de 360 grados. Es decir, sí me arrepiento, dar el giro, y vuelven a lo mismo. No, es un cambio de 180 grados en todo caso. Es un cambio de vida. No un cambio simplemente de acciones. A lo mejor hay cosas que tenemos que seguir haciendo que están bien. Es decir, cuando uno se convierte, no necesariamente tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar ciertos hábitos si son buenos. Es un cambio de vida realmente. Un cambio que te lleva a ajustar en lo que tú eres a lo que Dios quiere que tú seas. Y ahí está el poder. Cuando Pedro y Juan estaban en la puerta de la Hermosa para entrar a orar y se encuentran con aquella persona lisiada. Aquella persona estaba acostumbrada a una vida. Estaba acostumbrada a recibir unas limosnas. Estaba acostumbrado a recibir un dinero. Estaba acostumbrado a que lo llevasen allí cada día. Pero de pronto se encuentra con algo que le trae un cambio tremendo. Fíjate en nosotros. Nosotros no te vamos a dar lo mismo. No tenemos ni oro ni plata. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y andar y levantarse en el nombre de Dios significa algo diferente a lo que estaba haciendo antes. Porque estaba postrado, porque estaba sentado, porque estaba acostumbrado a un ritmo de vida limitante y que no era el que Dios quería. Y Dios me saca de ahí para una nueva vida, con un propósito determinado que implica acciones distintas, que incluso, muchas veces nosotros hablamos de los dones, ¿no? De los dones espirituales, que Dios nos da dones para servirle, pero muchas veces uno es un músico increíble antes de conocer a Cristo, ¿sí o no? Yo he conocido, estoy pensando ahora en alguien que es profesor de saxo, un músico tremendo. No era creyente, pero cuando se convirtió, ese saxo empezó a sonar de una forma diferente en la alabanza a Dios. Pero Dios usó las habilidades de esta persona. Es el ajuste de la vida hacia lo que es la eternidad. Pensamos que vamos a ser felices con lo que hemos conseguido, con las personas que nos acompañan, con las cosas que tenemos. Pero cuando estamos dispuestos a someternos a Dios, lo que estamos haciendo es: Señor, tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Además, estamos reconociendo algo.
Y es que por nosotros mismos no podemos. El pecado es eso, es vivir por nosotros mismos sin la dirección de Dios. Vivir por nosotros mismos, quizás lo podamos entender como hacer muy buenas cosas, pero estamos viviendo sin Dios. Y vivir sin Dios nos lleva a la perdición, porque Él es el autor de la vida. Quizás hay cosas que te pasan que no entiendes, pero cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, tú sabes que Dios te va a ayudar. Hay un texto que yo pensaba que era muy especial para mí nada más, pero lo es para muchas personas. No sé si lo digo. Para la cena de pastores que se está preparando, para el martes día 4, me decía el pastor David Castillo, lo cite todo de paso, me dice: Juan Manuel, mira, estaba pensando poner un vino, porque como es una cena de gala, y he encontrado este vino, vamos a probarlo en casa a ver si está bien y lo ponemos. Dice, además, tiene un símbolo muy bonito el vino. Me manda la foto y el vino se llama 828. Claro, rápidamente me vino el texto, Romanos 8, y a mí me lo recordó. Romanos 8:28, claro, era ese el símbolo. Todas las cosas ayudan a mí, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. No es el que bebe el vino ese que le pasa eso, sino el que confía en Dios. Pasarán situaciones que tú no esperas y que tú no quieres, pero confía en Dios. Habrá algunos que pues bueno, que te defrauden, que no te acompañen, pero cuando uno entiende lo que es el arrepentimiento y lo entiende en vida, es que está asumiendo quién es el Señor para estar en Él. ¿Recordáis la palabra en griego que lo hemos mencionado muchas veces para arrepentimiento? ¿Cómo era? Metanoia, cambio de mente. Es que ya empiezas a pensar de una forma distinta. Ha pasado esto, soy lo peor, nadie me quiere. ¿Qué te estás diciendo? Dios está contigo. Y lo que te está pasando, si tú lo sometes a Dios, va a ayudar para bien. Dios tiene algo mejor para ti siempre. Porque el cielo de lo que hemos cantado hoy, el reino de los cielos, se instaura en la misma tierra, se establece en el momento que Cristo es el Rey de nuestra vida. Y el cielo precisamente es esa meta, digamos, donde estaremos ya definitivamente sabiendo ya aquí que esto lo podemos vivir en Cristo, en el avance, en medio de los problemas, sabiendo que siempre vamos hacia lo mejor, porque el cielo es lo mejor. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, que el profesor del seminario, que era un ex sacerdote de la Iglesia Católica que se convirtió, José Borrás, nos recordaba esa definición. ¿Qué es el cielo? Y el cielo es el conjunto de todas las cosas buenas sin mezcla de mal alguno. Era una definición de Boecio, de uno de los padres de la Iglesia antiguos. ¿Y qué es el infierno? El infierno es el conjunto de todas las cosas malas sin mezcla de bien alguno. Todo lo contrario, ¿verdad? Pues en el Señor tenemos el cielo. Amén. Y vamos a ir siendo santificados y creciendo, porque santificarse es crecer en Él. La palabra metanoia tiene que ver con arrepentimiento, y una palabra muy similar al arrepentimiento es conversión. Convertirse es arrepentirse, pero conlleva algo muy especial. Cuando hablamos de me he arrepentido, no me he arrepentido de hacer algo que está mal para hacer otra cosa que está peor. Porque hay personas que se arrepienten de algo que está mal, pero toman otro camino que les lleva al mismo sitio o a otro diferente, pero que es malo. El arrepentimiento, la metanoia, esa que se nos presenta así en el Nuevo Testamento en griego, lo que el apóstol Pedro está diciendo, arrepentíos y convertíos, está haciendo el énfasis no solamente de reconocer que hay que cambiar, sino que hay que tomar un camino, que es el correcto. Y ese camino es Cristo. Ese camino es Cristo. Hoy día, ante tantas cosas, ante tantos caminos que se nos abren, sabemos que la motivación más importante para dar ese paso de entregar nuestra vida a Dios es saber que Él nunca nos va a dejar
que no hay otra opción, que Él es el autor de la vida, que Él nos ama, que Él nos quiere, que Él nos perdona y que en Él tenemos una vida nueva y para siempre. Eso tiene que ver con lo que es el arrepentimiento. Pero hay algo más que estaba diciendo el apóstol Pedro en la explicación de lo que pasó ahí. Y comienza en ese versículo 17 que hemos leído diciendo: arrepentíos de vuestra ignorancia. ¿Qué significa eso? ¿Os recuerda esas palabras a otras? Arrepentíos de vuestra ignorancia. Cuando Jesús estaba en la cruz, perdónalos porque no saben. oraba al Padre y decía ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Pedro estaba diciendo aquí: no sabéis lo que estáis haciendo. Habéis rechazado a Cristo. No entendéis lo que está pasando. Arrepentíos de vuestra ignorancia. ¿Pero qué significa eso de arrepentirse de la ignorancia? Arrepentirse de la ignorancia es comenzar a ser proactivos. ¿Qué significa eso? Es decir, estar dispuestos a tomar la iniciativa para caminar por donde Dios quiere. Que tenemos una dificultad, que el maligno va a intentar meter siempre palos en las ruedas. ¿O no? Y en la iglesia también vemos que muchas veces cuando se quiere avanzar el maligno mete palos en las ruedas. ¿Sabéis la expresión de meter palos en las ruedas, no? El carro que tiene y meter palo para que no... Y no podemos quedarnos quietos. No podemos... Hay personas que... Además hay un refrán español, que nosotros somos muy dados a poner refranes para que se nos quede claro también algunas cosas, se nos queden claras algunas cosas. Ojos que no ven, corazón que no sufre. ¿Qué? O que no siente. Ojos que no ven. Y déjame de problemas. Si yo no tengo ese problema, no me afecta. ¿Para qué me voy a meter yo en ese berenjenal? Arrepentíos de vuestra ignorancia. Es que el problema es que delante de Dios no podemos alegar ignorancia. Porque en nosotros está buscar a Dios y buscar su voluntad. Y no desentendernos. Y Dios pone a nuestro alcance formas para servirle, personas con las cuales compartir su palabra. Nos da oportunidades para entender que Él es el Salvador, que no hay otro y que tenemos que creer y confiar en Él. Él es el que hace nuevas todas las cosas, repito. Cuando muchas se nos rompen en las propias manos. A veces decimos, hay que ver cómo es este, cómo es esta, no tiene todo tan proyectado, se le ha roto todo, no vale nada. No, hay cosas que se rompen. Pero Dios quiere siempre restaurar. Y tenemos que vivir con Él para que vivamos en restauración y busquemos que nos mantenga a pesar de las dificultades. Hemos sido llamados a actuar en el reino de los cielos, no a ser pasivos, no a pasar de las situaciones. Tenemos que preocuparnos por los hermanos que están a nuestro lado. Si no podemos vivir las vidas de los demás. Pero cuando vemos una oportunidad de decirle a alguien en el nombre del Señor, levántate y anda, tenemos que hacerlo. Y no podemos alegar ignorancia. Pero muchas veces, como creyentes, también podríamos entrar en una dinámica de vivir muy acomodadamente. Bueno, como algunas personas hoy día se escucha mucho cuando alguien es llevado a un juicio y resulta que su marido o su mujer pues son unos corruptos y están robando y están malversando dinero de un sitio, del Estado y tal, y le preguntan al marido, oye, ¿sabes lo que ha hecho tu mujer? Yo no sé, alegan ignorancia. ¿Cómo lo vas a saber? Ah, pero yo no sé, pues si está en tu casa. Ah, pero claro, a lo mejor no sabes,
Pero tu responsabilidad es saber lo que ocurre en tu casa. Tu responsabilidad es saber lo que ocurre en tu iglesia. Tu responsabilidad es saber lo que ocurre con las cosas de Dios en medio de donde tú te mueves. Porque tenemos que ser activos en su reino. Y eso nos lleva, como se suele decir, a mojarnos. Para coger peces tenemos que mojarnos. Si el coche está averiado, yo sé de arreglar algo, si no, no. Pero si yo sé de arreglar algo, pues me tengo que manchar las manos. Pero lo más fácil muchas veces es alegar ignorancia. A veces señalamos mucho los pecados que se pueden cometer en un momento dado. La Iglesia Católica enseña esa diferencia, ¿verdad? Entre nosotros no se suele mencionar mucho. Son los pecados de comisión y de omisión. Los pecados de comisión, pues no sé, si resulta que alguien le pega a alguien, pues es de comisión, ¿no? Le has pegado. Pero si resulta que tú podías ayudar para que no le pegasen a alguien y no lo haces, también estás fallando. Ese sería el de omisión. Y hay cosas que podemos hacer, que tendríamos que hacer, y que quizás no hacemos, y tan mal es una cosa como otra. Quizás el motivo principal por el que Jesús fue a la cruz. Él vino a poner su vida por todos nosotros, nadie se la quitaba, la ponía él. Pero es triste que Jesús mismo dijera, no saben lo que hacen. Que Jesús fuese a la cruz por ignorancia de tanta gente. Qué triste, ¿no? Pues lo que el apóstol Pedro decía, mirad, seréis ignorantes, pero arrepentíos y buscar a Dios. Hay que ir cambiando, hay que ir buscando lo que Dios quiere. No podemos ir por las vías que nosotros queramos, sino que tenemos que estar dispuestos a dejar que el Señor nos mueva por donde tenemos que ir. Someter nuestras acciones a Él. Escuchar a los profetas. Es curioso lo que el apóstol Pedro le dice a aquellos que estaban allí sin llegar a creer en Cristo. Vamos a ver qué es lo que os enseñaron los profetas. ¿Qué os enseñaron los padres? ¿Qué os enseñaron los patriarcas? Abraham, Samuel. ¿Qué os enseñaron? Que vendría el Mesías, que Cristo es el Salvador. Eso es lo que os enseñaron. Escuchad a los profetas. ¿No escuchamos nosotros el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo nos habla Dios? Una manera por la que nos habla Dios. Por la Biblia. Esa es especial, porque la Biblia es la revelación especial de Dios dada a los hombres para mostrar su voluntad. ¿Cómo más nos puede hablar Dios? ¿Cómo? Por sueños. Recuerdo, Diego, que tú decías que hiciste también el discipulado del plan maestro, ¿no? Ahí recuerdo que había un tema cuando lo hacíamos en aquel tiempo, que era cómo Dios nos hablaba. Me estoy acordando ahora. Por sueños, por las circunstancias que hay alrededor de nosotros puede hablar. ¿Qué más has dicho? A través de otras personas. A través de otras personas. Incluso hasta a veces Dios puede usar a personas no creyentes. Que eso ya es raro. Me llama mucho la atención a veces los ciegos que podemos estar o los sordos que queremos estar para escuchar la voz de Dios. Yo creo que al final lo que ocurre es que no, yo quiero seguir lo mío. Yo quiero estar aquí en la puerta del templo, que me vayan dando mi dinerito, que me traigan, que me lleven. No queremos levantarnos en el nombre del Señor. Y hay que cambiar. ¿Os acordáis de Balaam? Es que Balaam iba a la perdición. Es que hasta un ángel del Señor lo tenía ahí delante y él iba en su burra. Hay quien la expresión que dice es que no baja del burro. No sé si lo habéis oído, sí. Pues este no baja del burro, como que es muy cabezón, no se baja del burro. Pues a Balaam le pasaba eso, iba con su burra en este caso. Y había un ángel que le decía, no vengas por aquí, que es otro el camino, este camino te vas, es lo peor. Y no escuchaba, era rebelde. Y iba a morir, dice la Escritura. Y la burra
La burra vio el ángel ahí delante y dice, ¿esto qué es? Y se echó contra la pared, aplastó ahí como a Balaam contra la pared y su propio cuerpo, y Balaam pegándole palos a la burra, quítate de aquí, quítate de aquí. ¿Qué te pasa? Y al final la burra le habla. Balaam, que hay un ángel aquí delante. Balaam, ¿qué haces pegándole al animal? Yo soy que estoy entorpeciendo porque este no es el camino. Y dice la Escritura que Balaam al final se arrepiente. Y ahí está la palabra. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Hay que reconocer eso. Lo decía Paula con los niños. He pecado. Ahora nosotros, como no pecamos, ¿para qué vamos a arrepentirnos? No. He pecado. He pecado más que la burra. Porque la burra se ha dado cuenta y yo R que R. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Si este camino está mal, yo me vuelvo. Y hay muchas veces que decimos, no, es que este es el camino, es que esta es la forma, es que esto es lo que yo quiero, es que tiene que ser así. Y Dios nos está llevando por otro lado, porque es lo mejor para ti. Es lo mejor para tu vida. Quizás no sea lo más cómodo, quizás no sea lo que más te guste, pero es lo mejor para ti. Al apóstol Pablo le ocurrió algo similar. Mirad, a veces sin darnos cuenta podemos distanciarnos, aún siendo creyentes, podemos dejar distancia entre Dios y nosotros cuando empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. A veces podemos incluso someternos al criterio de uno, de otros, no sé. A veces, por el hecho de querer hacer las cosas de nuestra manera, podemos distanciarnos de Dios. Y aún queriendo servir a Dios, estar haciendo todo lo contrario. Eso le pasó a Saulo, ¿acordáis? El apóstol Pablo. ¿Él quería servir a Dios o no? ¿Y qué hacía? Perseguía a los cristianos. Todo lo contrario, porque se había distanciado de los propósitos de Dios. Hasta que se cayó del caballo, como Balaam con su burra. Se tuvo que caer del caballo. Tuvo que detenerse en el camino, acercarse a Dios y reconocer que estaba fallando. Y es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, dice la Escritura, es de muerte. Arrepentirse es regresar a Dios. Es regresar a los propósitos de Dios para cambiar, para hacer las cosas como Dios quiere, para tomar decisiones. Mirad, nosotros somos responsables de nuestra propia vida. No dependas de una persona. Hay personas que siempre están dependiendo de otros. ¿Tú cómo lo harías? Bueno, pues lo hago así. Hay personas que siempre están copiando a otros. Pero tienes que ser tú mismo. Dios te ha creado con características propias. Y Dios te quiere. Y Dios quiere lo mejor para ti. Y seguramente será algo diferente a lo que otra persona necesita. Busca que tu vida dependa de Dios. Recibe el consejo del hermano. Estate cerca de las personas que te ayudan y que te apoyan. Pero no dejes que tu vida sea una vida dependiente de terceros. Sirve tú personalmente a Dios. La fe es personal. La responsabilidad es personal. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es necesario conocer lo que estamos haciendo. Y si hay pecado, si hay cosas que no la hemos sometido a Dios, este es el tiempo de pedirle perdón al Señor y regresar a Él, poniéndonos como familia, como somos, delante de Él, porque eso es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Te queremos pedir perdón cuando
todavía nos mantenemos sentados o postrados en la situación en la que quizás durante años hemos estado viviendo y nos hemos acostumbrado. Sabemos que no es el oro ni la plata, que no es simplemente el criterio mío o el de otra persona, que es el poder de Dios en medio de nuestras vidas. Ese poder que lleva a Jesús a morir en una cruz, a derramar su sangre por nosotros, a poner su vida por nosotros, de manera que podamos ser perdonados de las consecuencias del pecado y poder tener una vida nueva, en la que tú nos vas a cuidar, en medio de las dificultades. Señor, estamos donde estamos ahora mismo, pero quizás tu Espíritu Santo nos está llevando a someternos a ti en diferentes cosas. Quizás tu Espíritu Santo nos está llevando a aceptar nuevas situaciones para ver victorias y retos que hemos de alcanzar. Queremos pedirte, oh Dios, en primer lugar, que nos ayudes a estar creciendo en ti y que también en segundo lugar nos ayudes a estar sirviendo a los demás, a darte culto, ese culto que se da desde el arrepentimiento, desde ajustar nuestras vidas, cambiando para glorificarte a ti, para que este mundo te conozca. Queremos levantarnos en el nombre de Jesús. Alabado seas. Amén.